Shalom, blessings and welcome. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la importante discusión de hoy. Antes de iniciar, un saludo para ti, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian, un cálido saludo para ti también. Gracias. Entremos en materia de una vez, Baruch. A manera de introducción, mucha gente está confundida acerca de las fiestas bíblicas y el sábado. ¿Todos los creyentes deberían celebrarlos y observarlos, o son solo para el pueblo judío? También debemos considerar la importancia y relevancia del sábado hoy, no como un día de adoración porque debemos adorar diariamente, sino como un día de descanso y santificación. Bíblicamente, el sábado no tenía nada que ver con Israel, sino que existe desde la creación del mundo. ¿Estás de acuerdo, Baruch? Así es. Bien, vamos a revisar algunas fiestas. Tenemos el texto en inglés y en español como hacemos normalmente. Tenemos muchos de los términos traducidos que utilizamos para estas fiestas, y espero, Baruch, que profundices un poco en cada uno. Iniciamos con la Pascua o Pesaj. Fue el momento en el que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue ofrecido como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Solo sobre esa base Dios puede justificar al pecador impío, así como la sangre de un cordero rociada sobre los postes de las puertas de los hogares judíos hizo que el Espíritu del Señor pasara sobre esos hogares durante la última plaga en Egipto, lo cual vemos en Éxodo 12. Así aquellos cubiertos por la sangre del cordero escaparán de la muerte espiritual y el juicio con el que Dios castigará a todos los que lo rechacen. De todas las fiestas judías, la Pascua es la de mayor importancia porque la cena del Señor fue una comida pascual. Sé que normalmente no queremos decirles fiestas judías, Baruch, porque más que todo son bíblicas, fiestas bíblicas, pero quisiera oír tus comentarios al respecto. Sabemos que el término Pascua también puede ser utilizado en cuanto a toda la fiesta. Y cuando digo toda la fiesta, me refiero a la fiesta de los panes sin levadura. Muchas veces la gente emplea el término Pascua y la fiesta de los panes sin levadura como si fueran lo mismo, pero seamos muy cuidadosos por el bien de nuestro estudio. La Pascua es solo un día, el día 14 del primer mes del calendario bíblico. De la misma forma, sabemos que la Pascua también es llamada en el Nuevo Testamento el día de la preparación. Esto es muy importante porque cuando busques en todos los 4 evangelios, al hablar del día en el que el Mesías fue crucificado, encontrarás que se le llama el día de preparación, que es otro nombre para decir la Pascua. Mencionaste la Cena del Señor también. Esta es una ceremonia que tiene relación con la Pascua, pero no es lo mismo que el Seder o Cena de Pascua. ¿Por qué? Bien, el orden es el siguiente. El 14 del primer mes de Nisan, el cordero se preparaba, era el día de la preparación, en el que se sacrificaba el cordero y luego se completaba su preparación al asarlo en el fuego y comerlo, no en el día de la Pascua. No comemos el cordero de Pascua en la Pascua, o sea, en el día 14 de Nisan, sino que la cena de Pascua se come al día siguiente, el 15 de Nisan, en la noche. Debemos entender que bíblicamente los días comienzan con la puesta del sol. Entonces sabemos que la comida que Yeshua compartió con sus discípulos y que conocemos popularmente como la última cena fue realmente la noche anterior a la Pascua. ¿Por qué lo digo? Bien, esa cena tradicionalmente, no digo bíblicamente, sino tradicionalmente, y aún en la actualidad todavía se observa ese día de la Pascua como un día de ayuno. Insisto, esto no es un mandato bíblico, sino una tradición. Por tanto, antes de un ayuno, se hace lo que conocemos como el Seudá Mafseked. ¿Qué significa? Significa dejar de comer. A eso comúnmente nos referimos como la última comida o la última cena. Esto es lo que celebró Yeshua con sus discípulos, que apuntaba hacia lo que se realizaría al día siguiente, cuando su cuerpo sería crucificado y su sangre sería derramada, esa sangre que ratificaría el nuevo pacto. Estoy de acuerdo contigo, Cristian.
vemos que la Pascua es ciertamente una de las fiestas bíblicas o de las fiestas del Señor que para mí tiene la mayor importancia. Un último punto. Hallamos que la Pascua se relaciona no con la expiación, sino con la redención. La redención es superior. La expiación implica cubrir los pecados, lo cual produce que el juicio debido sea retrasado o pospuesto, pero todavía tiene que venir. Mientras que con la redención, ese pecado es erradicado y por tanto el juicio es totalmente cancelado. Ya no hay necesidad de juicio. Por tanto, la redención es superior a la expiación. Y siempre me gusta pensar en la crucifixión, en la muerte del Mesías, como la redención y no como la expiación. Gracias, muy importante. La fiesta de los panes sin levadura ocurre inmediatamente después de la Pascua y dura una semana, durante la cual los israelitas no comen pan con levadura, en recuerdo de su prisa por prepararse para su éxodo de Egipto. En el Nuevo Testamento, la levadura a menudo se asocia con el mal, y allí aparecen las citas. Y así como Israel debía quitar la levadura de su pan, los cristianos deben purgar el mal de sus vidas y vivir una vida nueva en piedad y justicia. Cristo, como nuestro Cordero Pascual, nos limpia del pecado y del mal, y por su poder y el del Espíritu Santo que mora en nosotros, somos liberados del pecado para dejar atrás nuestras viejas vidas tal como lo hicieron los israelitas. Tus comentarios. Una excelente explicación la que acabas de dar. La fiesta de los panes sin levadura, como bien señalas, tiene como punto central que nada relacionado con el pecado, maldad, perversión o iniquidad, como leemos en 1 Corintios 5, del 6 al 8, nada de eso debe asociarse con la persona que ha sido redimida. Así que la fiesta de los panes sin levadura, como bien indicas, dura una semana, 7 días completos. Comienza con la puesta del sol del día 14, es decir, al anochecer que marca el inicio del día 15. Allí se comía esa cena que era preparada con el cordero sacrificado, más los otros elementos que debían incluirse. Luego vienen estos 7 días. El 7 tiene que ver con los propósitos de Dios, y la enseñanza es esta. Es por la redención que recibimos durante la fiesta de los panes sin levadura, participamos de ella y la enfatizamos. Es por medio de la redención que podemos vivir una vida santa, una vida sin levadura, una vida que no contiene pecado, iniquidad, malicia, ni nada que sea del enemigo. Es por esto que el Mesías fue crucificado. Es por esto que Él fue nuestra Pascua, para que podamos vivir de una manera muy diferente y expresemos esa ausencia de levadura que viene gracias a la redención de Cristo. Correcto. Y quiero que algo quede muy claro, Baruch. Ambos sabemos la respuesta a esta pregunta, pero la haré nada más para que todo quede muy claro y simple. ¿Esta fiesta es solo para el pueblo judío o para todos los creyentes? Me parece muy importante esa pregunta. Para mí, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, es para todo el pueblo de Dios. Es decir, tiene relevancia para creyentes judíos y para creyentes no judíos. Las raíces étnicas que uno tenga no tienen la menor relevancia. Lo importante es lo siguiente, que apliquemos los principios de las fiestas. ¿Podemos guardar las fiestas como lo exige la ley de Moisés? Absolutamente no, porque no hay templo en Jerusalén ni hay altar. No hay sacerdotes activos hoy día que reciban ofrenda alguna. Pero lo que sí podemos hacer es, bajo la guía del Espíritu Santo, y quiero subrayar eso, bajo la dirección del Espíritu Santo, creo que es muy bueno, creo que la palabra de Dios nos lo ordena, a que recordemos estas fiestas, las fiestas del Señor. Seamos judíos o gentiles, pues como creyentes tienen relevancia. Ellas apuntan no solo al pasado, sino que como dice Pablo en Colosenses 2, 16 al 17, ellas también son sombra de lo que viene. Así que nos ayudan a comprender el cumplimiento del reino, tanto de lo que Dios hizo en el pasado como de lo que hará en el futuro. Entonces, dirigidos por el Espíritu Santo, podemos celebrar estas fiestas y aplicar la verdad que nos enseñan a nuestras vidas, no de una manera legalista, sino espiritual. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7:6?
que servimos a Dios en la novedad del Espíritu, no bajo la letra de la ley, sino en la novedad del Espíritu. Debemos celebrar estas fiestas puesto que son para todos los creyentes, judíos y gentiles. Amén, gracias. La fiesta de las primicias tuvo lugar al comienzo de la cosecha y significó la gratitud y la dependencia de Israel hacia Dios. Según Levítico 23, del 9 al 14, un israelita llevaba una gavilla del primer grano de la cosecha al sacerdote, quien la agitaba ante el Señor como ofrenda. Deuteronomio 26 afirma que cuando los israelitas llevaban las primicias de su cosecha ante el sacerdote, debían reconocer que Dios los había liberado de Egipto y les había dado la tierra prometida. Esto nos recuerda la resurrección de Cristo como primicias de los que durmieron. Así como Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos y recibir un cuerpo glorificado, así todos los que nazcan de nuevo lo seguirán, siendo resucitados para heredar un cuerpo incorruptible, como dice 1 Corintios 15. Tus comentarios, Baruch. Bien, debemos ser muy cuidadosos con la terminología. La razón por la cual la gente la llama primeros frutos o primicias es porque la palabra hebrea que la define es la palabra reshid, que significa primero. Y como bien dijiste, se relaciona con el inicio o con el comienzo de esta cosecha de primavera, que es una cosecha de 7 semanas. Pero es difícil simplemente llamar a esta fiesta primero, porque dirás, ¿primero qué? Entonces, no me opongo a que se llame fiesta de las primicias, pero quiero que estemos conscientes de esto porque en breve hablaremos de otra fiesta que es ciertamente llamada Bikurim en hebreo, lo que quiere decir primicias o primeros frutos literalmente. Así que al llegar allí explicaré por qué muchas veces se traducen con el mismo término, aunque son dos cosas distintas. Ahora, la llamamos fiesta de las primicias y no es técnicamente un Hag o un Moed, pero descubrimos que se trata de un día de observancia. No es un Shabbat ni un alto Shabbat. Siempre se celebra el primer día de la semana y tiene como propósito, como dijiste, que las personas que tienen campos de trigo y cebada hagan esta primera ofrenda del grano nuevo para ese año nuevo, que la hagan y la presenten como ofrenda mecida. Lo que, de acuerdo con la tradición judía, y pienso que tienen razón en cuanto a esto, tiene que ver con la victoria. Sabemos que el Mesías compró la victoria para nosotros, y Dios certificó esa victoria al levantarlo de entre los muertos de manera específica en este día, el día de Reshid, el día de las primicias. Es un día muy importante, y lo que me parece tan trágico es cómo son tan pocos los creyentes cristianos hoy en día en el mundo que conocen que el Mesías resucitó en este día, en un día de observancia bíblica, un día tan importante. Pero si no sabes esto, de algún modo disminuye tu capacidad de comprender la importancia de la resurrección. Me alegra que discutamos esto, Baruch, y que podamos hablar de estos temas en los términos más claros y sencillos posibles. Porque muchas personas que conozco me han dicho en el pasado, sí, esta fiesta de las primicias es algo que pasó con Israel y te citan Levítico, pero no ven la correlación y la conexión con lo que pasó con el Mesías en aquel día, así que es algo muy importante. Gracias por resaltarlo. La fiesta de las semanas o Pentecostés ocurre 50 días después de la fiesta de las primicias y celebra el final de la cosecha de granos. La palabra griega Pentecostés significa 50. El enfoque principal del festival fue la gratitud a Dios por la cosecha. Esta fiesta nos recuerda el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar otro ayudante, en Juan 14, que habitaría en los creyentes y los capacitaría para el ministerio. La venida del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Jesús fue la garantía, como vemos en Efesios, de que la promesa de salvación y resurrección futura se cumplirá. La presencia interior del Espíritu Santo en cada creyente es lo que nos sella en Cristo y da testimonio a nuestro espíritu de que en verdad somos coherederos con Cristo. Tus comentarios, Baruch. Primero y principal, un gran sumario, muchísima verdad. Les animo a leer esto y volverlo a leer.
está lleno de información muy importante. Quiero retomar el punto que dejé abierto antes. El término en hebreo para los primeros frutos o primicias, regresando a la fiesta anterior, es la palabra reshid, que significa primero, de la palabra hebrea rashon, en una forma diferente. Reshid es el día en el que se inicia la cosecha. Luego tenemos, como vemos aquí, el Hag Veikorim, que es la fiesta de los primeros frutos o primicias. Y de lo que se trata, como mencionaste, es de celebrar el final de esta cosecha de 7 semanas, estos 50 días. ¿Por qué digo 50 días? Bien, la cuenta se hace así. Primero 49 días o 7 semanas completas, y al día siguiente, al 50º día, se celebra la fiesta. Insisto, del mismo modo que el primer día debe caer el primer día de la semana, sabemos que Pentecostés, Shavuot, Bikurim, esta fiesta, también debe celebrarse el primer día de la semana, que comúnmente llamamos en español el domingo. Entonces la cuenta se inicia y termina, y sabemos que la primera resurrección ocurre el primer día de la semana, el domingo. Y sabemos que Pentecostés, esta fiesta, también. Pero noten que al leer las escrituras que hablan sobre estos días, no se proporcionan fechas para Reshid, las primicias, ni para Pentecostés. ¿Por qué? Porque tienes que esperar. La fórmula es que esperas por el primer día de los panes sin levadura, el primer Shabbat, ese primer sábado, después del primer día de los panes sin levadura. Y al día siguiente, es lo que dice aquí, al día siguiente es cuando iniciamos la cuenta. Y desde allí, 50 días más tarde, tenemos esta fiesta, las semanas o Pentecostés. Se llama semanas en hebreo para enfatizar la cuenta de esas 7 semanas más el día siguiente. Y en griego se enfatiza el 50 y se llama Pentecostés. Quiero concluir diciendo que el número 50 habla de libertad. La palabra hebrea duor es asociada frecuentemente con el número 50 y habla de la libertad que tenemos al recibir el Espíritu Santo. Tener la presencia del Espíritu Santo nos capacita para servir a Dios. Hemos sido hechos libres con el propósito de obedecer la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias. La fiesta de las trompetas. Se ordenó que se celebrara el primer día del 7º mes y sería un día de toque de trompeta, según Números 29, para conmemorar el final del año agrícola y festivo. Los toques de trompeta tenían como objetivo indicarle a Israel que estaban entrando en una temporada sagrada. El año agrícola estaba llegando a su fin. Debía haber un ajuste de cuentas con los pecados del pueblo el día de la expiación. Tus comentarios. Tradicionalmente, cuando hablamos de trompetas, no hablamos de las trompetas de plata que se mencionan en el libro de Números, capítulo 10, si no me equivoco, sino que hablamos del cuerno de carnero, el shofar. Y estoy de acuerdo con todo lo que has escrito aquí, pero un aspecto adicional del shofar es que nos conduce a recordar la provisión de Dios. En un sentido, hablaste del fin del año agrícola, que es una celebración de lo que Dios ha provisto, de nuestro sustento. Pero también el sonido del shofar se menciona en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, con el grito o la voz del arcángel Mijael. Y la trompeta de Dios, que en este caso particular es más probable que sea un shofar, y nos recuerda que Él ha provisto a su mismísimo Hijo para que experimentemos la realidad del reino, que recibamos un cuerpo nuevo, que seamos tomados de este mundo y podamos entrar al reino de Dios. La fiesta de las trompetas es una fiesta muy importante y relevante que nos enseña sobre lo que Dios efectivamente hará en el futuro. No quiere decir que el arrebatamiento ocurrirá durante la fiesta de las trompetas. Aprendemos sobre el rapto, como dije, durante esta fiesta. Pero no crean que ese día ocurrirá o que el rapto sucederá en esta fiesta. Eso no es lo que dice la Biblia. Qué bueno que lo aclares porque he oído a algunos enseñar eso, falsos maestros. El día de la expiación.
Ocurre 10 días después de la fiesta de las trompetas. El día de la expiación era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año para hacer una ofrenda por los pecados de Israel. Esta fiesta es un símbolo del tiempo en que Dios volverá a dirigir su atención a la nación de Israel después de que haya entrado todo el número de los gentiles, y todo Israel será salvo, como dice Romanos 11. El remanente judío que sobreviva a la gran tribulación reconocerá a Jesús como su Mesías cuando Dios los libere de su ceguera espiritual y lleguen a la fe en Cristo. Tus comentarios, Baruch. Excelente resumen y, de nuevo, cuando hablamos de que todo Israel será salvo, si lo ves desde el contexto de Romanos 11, todo Israel incluye a un componente gentil de las naciones. Y, tal como dijiste, habrá un remanente de Israel en los últimos días, que será salvo junto a muchísimos judíos que han aceptado al Mesías a lo largo de la historia. Han sido muchos. Nos olvidamos de ellos a veces, pero habrá una gran cosecha también de judíos en la segunda venida, cuando mirarán al que fue traspasado. Así que, estamos emocionados por la provisión de Dios, como dice aquí, para ocuparse del pecado. Ese es el gran mensaje del día de la expiación. Dios se ocupa del pecado y Él unge a alguien para que realice esta tarea en su nombre. Y podemos ver, como dice Hebreos 4, y en otros lugares de Hebreos, que el Mesías es nuestro gran sumo sacerdote, porque Él ha sido designado para ocuparse del pecado. Y Él se ocupó del pecado no en el día de la expiación, sino el día de la Pascua, como ya hemos dicho, cuando nos redimió. Su sangre es más poderosa que la sangre de toros y carneros. Su sangre nos redime por la eternidad y nos da esa eterna seguridad. El día de la expiación es muy importante y, de nuevo, nos enseña muchísimo sobre la identidad del Mesías y también de su obra cuando entendemos bien esta fiesta. Gracias. La fiesta de los tabernáculos es la séptima y última fiesta del Señor y tuvo lugar 5 días después del día de la expiación. Durante 7 días, los israelitas presentaron ofrendas al Señor, tiempo durante el cual vivieron en chozas hechas de ramas de palma. Vivir en las cabañas recordaba la estancia de los israelitas antes de tomar la tierra de Canaán, como podemos ver en Levítico 23. Esta fiesta significa el tiempo futuro en que Cristo gobierna y reina en la tierra. Por el resto de la eternidad, personas de cada tribu, lengua y nación harán tabernáculo o morarán con Cristo en la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 21. Tus comentarios. Debo decir que esta fiesta nos recuerda que debemos depender de Dios, confiar en Él, descansar en Él. Y cuando hacemos esto, basado en la revelación de su palabra, eso produce que confiemos en el Mesías, que es la provisión de Dios, a quien ese Dios fiel y confiable nos ha entregado. Ahora, agregaré una cosa. Aquí leemos que es la séptima y última fiesta, pero hay un día adicional. Y ese día adicional cayó el año pasado, el 2023, el 7 de octubre. Es un día especial. Es una fiesta en sí misma llamada el octavo día de la asamblea. Así se traduce comúnmente en español, que en hebreo es Shemini Atzeret. De lo que nos habla es de un tiempo especial en el que Dios manifestará sus promesas de reino, y esa palabra, Atzeret, significa detener. Nos detenemos con un propósito. La fiesta de los tabernáculos es muy importante. Tras la conclusión de la fiesta de los tabernáculos, viene ese octavo día. Algunos los vinculan debido a que se celebran 7 días de la fiesta de los tabernáculos y al día siguiente, el octavo día, es ese Shemini Atzeret, el octavo día de la asamblea. No puedes experimentar la verdad de ese octavo día si no confías y dependes de la provisión de Dios. Y en primer lugar, esa provisión es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto me refiero al Mesías. Amén, gracias. Hanukkah, festival o fiesta de la dedicación, también conocido como el Festival de las Luces. Es una fiesta de 8 días que comienza el día 25 del mes judío de Kislev, que normalmente cae en noviembre o diciembre en nuestro calendario. En el Evangelio de Juan aprendemos que Jesús estuvo en el templo sagrado durante la fiesta de la dedicación o Hanukkah.
En aquel tiempo tenía lugar la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús caminaba en el templo en el pórtico de Salomón, como dice Juan 10. Al recordar los milagros, Jesús señaló que los milagros que había hecho autentificaban su afirmación de que Él era, en efecto, el tan esperado Mesías judío. Eso está en Juan 10, 37 al 38. Sus obras y su verdadero carácter demostraban claramente quién era. Tus comentarios. Una vez más, creo que no tengo mucho que agregar. Solo diré lo siguiente. Cuando vemos en el libro de Daniel, parece que hay una extensión de 75 días. Lo que quiero decir es que, en vez de los 1260 días que comúnmente encontramos, allí tenemos 1335 días. Eso significa 75 días más. Y por cierto, desde Yom Kippur hasta la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, siempre, todos los años, hay exactamente 75 días. Y el 75 también es el número de generaciones que hay desde el Mesías hasta Dios Padre. Si estudias la genealogía de Lucas, 75 nombres aparecen entre Dios y el Hijo de Dios, el Mesías Yeshua. El 75, según la tradición judía, es un número de redención. Eso es lo que vemos aquí. Dios establecerá su reino, un reino que se hará realidad gracias a la redención. Y esta fiesta de Hanukkah, cuando vemos lo que dice la Biblia en cuanto al lugar santísimo, a lo que hará el anticristo y a lo que el Mesías hará, vemos que podemos aprender muchísimo sobre los últimos días también con el Hanukkah. En demasiadas ocasiones pensamos que Hanukkah solo apunta hacia el pasado, pero tiene un cumplimiento futuro también. Gracias. Ahora quisiera que pasemos un poco más de tiempo estudiando el tema del Shabbat. Es algo muy importante y sé que has compartido maravillosas enseñanzas al respecto, Baruch. Recomendamos a todos que las busquen en Internet. Hoy solamente tendremos un repaso elemental aquí, pero aún sigue siendo una enseñanza, digamos, confusa para algunos o controversial. Pero queremos analizar el significado y la importancia que realmente tiene el Shabbat. Comencemos con Éxodo 20, del 8 al 11. Acordaos del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. En ella no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Antes de darte la palabra, Baruch, algunos de los comentarios o argumentos que ofrece la gente, que conocemos muy bien. Algunos son relevantes, pues por supuesto no existe hoy día un templo, como ya señalaste, y quisiera que hables al respecto también, pero pienso que lo más importante es lo que leemos en la Biblia con respecto al Shabbat, sobre cuán importante y relevante es para nosotros hoy día. Tus comentarios. Creo que es muy relevante por todo lo que el Shabbat representa. La primera mención del sábado en la Biblia tiene que ver con la humanidad teniendo comunión con Dios, y que Dios creó al mundo, los cielos y la tierra, con el fin de que ese primer Shabbat, aquel séptimo día, pudiese haber intimidad con Dios. Nosotros dependemos de Dios para lograr esa intimidad. Él es quien la inició. Él lo creó todo para que podamos experimentarla con Él, esa unidad, esa intimidad. Yo diría que el Shabbat no es un día para adorar, puesto que lo adoramos a diario, sino que, como señalaste, es un día de descanso, un día que Dios santificó. Dios no santificó cualquier día de la semana que tú elijas. Así es como muchos lo entienden. Bueno, realmente el sábado no es conveniente para mí, así que yo descansaré el miércoles. Eso no tiene base bíblica. Dios santificó el séptimo día. Y, es cierto, no existe un templo. Habían sacrificios que tenían que ofrecerse en el templo cada Shabbat, que hoy en día no se pueden hacer. No estamos bajo la ley del Shabbat, pero
podemos ser guiados por el Espíritu y experimentar algunos de sus beneficios estudiando el Shabbat. El Shabbat en la Escritura se relaciona con el reino, y hay una conexión de reino con respecto a lo que aprendemos sobre el Shabbat en la Escritura. Es muy importante, es un gran día que debemos apartar, no porque tenemos que hacerlo, no porque seremos condenados si no lo hacemos, o seremos apedreados si no lo hacemos. Nada de eso es relevante hoy en día, pero todavía hay relevancia en reconocer el sábado y apartarlo para su gloria. Es una buena práctica y soy testigo de que hay bendiciones que vienen al marcar ese día de una manera especial. Amén. Algunas de estas son preguntas difíciles, Baruch, que te voy a lanzar ahora, pero deben ser respondidas, pues nos han llegado por correo electrónico de parte de creyentes muy comprometidos que quieren observar el Shabbat de la mejor manera posible, pero muchos de ellos trabajan, especialmente en ciertos países donde la semana laboral incluye el sábado. En algunos de esos países se hace muy complicado encontrar otro empleo, y no quiero usar la palabra pánico, pero ciertamente se sienten tristes y perturbados porque no pueden descansar. ¿Qué consejo das a los que enfrentan esa situación? Bien, yo no creo que esto sea algo negociable. Es cierto que no estamos bajo la ley, pero es una maravillosa práctica el aplicar la verdad del Shabbat a nuestra vida. Lo que le diría a una persona en esa situación es que empiece a orar y a pedirle a Dios los medios para proveer para su familia, pero a la vez que tome en serio aquel séptimo día que Dios ha santificado. Puede ser un proceso, pero Dios lo honrará. Les prometo que Dios se moverá en sus circunstancias para que tú también puedas experimentar todos los beneficios del Shabbat. Genial, gracias. Éxodo 31. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla también a los hijos de Israel, diciendo: Ciertamente guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, quien os santifica. Por tanto, guardaréis el sábado, porque es santo. Tus comentarios. Muchas personas usan ese verso y dicen: ven, dice que esto es entre mí y vosotros, siendo ese vosotros el pueblo de Israel. Pero les diré esto: lo que Dios ha dado a Israel es para que Israel sea luz para las naciones. Se supone que el mundo vea a Israel, comprenda las bendiciones del Shabbat y las desee para sí. Cuando vemos, por ejemplo, en Isaías 56, vemos allí una especie de contexto futuro, un adelanto del reino. Y muestra que el Shabbat no solo es para el pueblo judío, sino que descubrimos que es para el eunuco, para el no judío. En el sentido de que utiliza palabras allí, Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir palabras que aplican a la humanidad y no solo para el pueblo judío. Así que insisto, recibámoslo y practiquémoslo. Y si hay circunstancias que no permiten de momento hacerlo, oremos por eso. La Biblia dice que Dios es capaz de todo. Con Dios todo es posible. Dios puede obrar una provisión para tus necesidades físicas mediante el trabajo y también puede ayudarte para que no dejes de disfrutar el Shabbat. Gracias. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Bien, aquí encontramos que en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 27, dice que el hombre no fue hecho para el Shabbat, sino que en cambio el Shabbat fue hecho para el hombre, o dado para el hombre. Lo que eso nos dice es que Dios ha provisto el Shabbat para nosotros, no solo para que lo guardemos, sino para que nos beneficiemos de él. Y luego tenemos ese verso: porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Es interesante que el propio Yeshua habla de sí mismo en relación con este término, Shabbat. ¿Por qué? Porque es un término de reino. Y de nuevo, mientras más entendemos el Shabbat y lo que dice la Biblia al respecto, su teología, más comprenderemos el reino, y no solo el reino, sino al rey de ese reino. Recuerden lo que dice Pablo en Gálatas 2. Estas cosas como el Shabbat, las fiestas, las leyes alimenticias y las lunas nuevas son una sombra de lo que viene.
Pero la sustancia, es decir, aquello que proyecta la sombra, es el Mesías. Entonces yo aprendo más de estas cosas como el Shabbat, aprendo sobre lo que ocurrirá, sobre aquel reino que viene y sobre el rey mismo, porque él está conectado de una manera única con el reino. Su carácter, que es glorioso, es el carácter del reino. Este verso de que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat es un verso de máxima importancia. Hablamos de un poco de esto, pero quisiera revisar un par de versos para demostrar algo de equilibrio aquí también. Yo he oído personalmente, nadie me lo ha contado, sino que de manera directa, he hablado con personas que tristemente llevan este tema a un extremo que puede ser peligrosamente legalista. Les daré algunos ejemplos y sé que muchos conocerán otros parecidos, pero hemos oído a creyentes expresándose de tal forma que pareciera que si alguien no celebra el Shabbat, prácticamente pierde la salvación. Ellos caen en un verdadero extremo, y por eso traemos este verso que dice que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a fiestas, lunas nuevas o días de reposo, que son sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es de Cristo. El siguiente versículo es muy importante también, Baruch, y también lo mencionaste hace un rato, este que dice que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Terminaré con este pasaje en Isaías capítulo 58, 13 y 14. Si apartas tu pie en sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamas al sábado delicia, día santo del Señor, honorable, y le honras, no haciendo tus propios caminos, ni encontrando tu propio placer, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y te haré cabalgar sobre las altas colinas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor ha hablado. Me gustaría que para cerrar, Baruch, comentaras estos pasajes tan importantes, y creo que este último particularmente demuestra la importancia del Shabbat, y además la importancia de que todos determinemos observar el Shabbat. Creo que esto no es algo solo para los judíos, pero a la vez me gustaría tener un poco de balance. ¿Quieres decir algo al respecto, Baruch? Sí, insisto, lo que hablamos no se trata de legalismo. Siempre enfatizo que se trata de caminar en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu, descubriendo cómo Dios quiere que yo aplique la verdad del Shabbat a mi vida. Y de nuevo, no para juzgar a los demás, sino para que todo el que quiera reconocer el Shabbat no sea juzgado por los demás. Que nadie les juzgue por darle importancia a este día. Lo último que quiero decir se basa en esta excelente escritura de Isaías 58. Hablamos hace minutos de Isaías 56, que es otro capítulo genial para hablar del Shabbat. Pero lo que vemos aquí es que el Shabbat está siendo asociado con una palabra muy importante. De hecho, si vives en Israel como yo y escuchas la palabra Shabbat, lo que viene a mi mente es la palabra oneg, que significa delicia. Dios nos ha dado el Shabbat con el fin de que nos deleitemos en él y que experimentemos la delicia que se origina en él. Y lo hacemos en el contexto de ese séptimo día que es el día sábado. Se trata de instrucciones bíblicas y el problema es el siguiente. Si ves estos pasajes, tienes que entender que toda la Biblia es justamente eso, la palabra de Dios, es su palabra escrita. Y no podemos decir, oh, eso es el Antiguo Testamento, por tanto ya perdió relevancia. Debemos acercarnos a la Biblia de una manera consistente, comprendiendo que toda la palabra de Dios es relevante hoy en día, pero bajo la guía del Espíritu Santo. De esto es de lo que nos habla Isaías 58. Cómo aplicar el Shabbat con la guía del Espíritu Santo, para que no hagamos nuestra voluntad ni las cosas que nosotros queremos, sino que honremos ese día y le demos honor al Señor. Cuando hacemos esto correctamente con la guía del Espíritu Santo, recibiremos el deleite de Dios, personalmente de parte de Él, para ese día. Correcto, gracias. Hermanos y hermanas, creo que cubrimos bastantes temas en este video. Les animo a regresar y tomar nota de cada una de estas fiestas bíblicas que son tan importantes para todos nosotros como creyentes, al igual que recibir y observar el Shabbat. Esto es de gran importancia. Honramos al Señor y somos bendecidos por Él.
son principios muy importantes que debemos adoptar en nuestras vidas. Gracias, Baruch, por tu tiempo. Te doy la palabra ahora para tus comentarios finales sobre estas fiestas bíblicas pero tan importantes, así como también para hablar sobre el Shabbat. Estos días especiales son llamados los días señalados del Señor, y ese término señalado proviene de un término hebreo que también contiene en sí el concepto de un destino. ¿Qué destino es ese? Estas fiestas son fiestas del reino. Lo aprendemos de lo que vimos en Colosenses capítulo 2, y por lo tanto, nos conducen a una verdad de reino y a un entendimiento de reino. Cuando reconoces estos días con la guía del Espíritu Santo y los aplicas a tu vida, no de manera ritual ni legalista, sino caminando en la libertad del Espíritu, encontrarás que estos días te enseñarán mucho sobre la realidad del reino. Ellas no apuntan solo al pasado, sino que además tienen un cumplimiento futuro. Pero si eres como la mayoría de la iglesia y simplemente ignoras estos días señalados, estas fiestas del Señor que le pertenecen a Él, y las echas a un lado, estarás fallando en tu comprensión de la revelación de Dios. Y lo último que diré es esto. Todos conocemos el maravilloso Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito de una manera que utiliza estas fiestas, como la mención que vimos en Juan 10 sobre Hanukkah. Luego en el capítulo 12 de Juan hay un énfasis en la Pascua y los detalles relacionados con la fiesta de los panes sin levadura. Lo vemos en el capítulo 2, en el 5 con Shavuot, en el 7 con la fiesta de los tabernáculos. Vemos la preeminencia de estas fiestas dentro del Evangelio de Juan. Si quieres tener un entendimiento más completo del Mesías y su reino, dale énfasis a estas fiestas. De nuevo, no para juzgarse unos a otros de un modo legalista, sino de una manera que nos conduzca a experimentar la libertad que tenemos en el Mesías por medio del Espíritu Santo para adorar a Dios de una manera integral. Cierro con esto. Gracias, Baruch. Un mensaje muy importante. Para todos aquellos que piensan y dicen que el Antiguo Testamento ya no es relevante, vemos con claridad que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, toda ella. Y como creyentes debemos abrazar las fiestas bíblicas y el Shabbat también. Gracias por tu tiempo, gracias por todos tus comentarios sobre este tema tan importante, Baruch. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que esto les haya bendecido. Tal vez deban ver el video una vez más, pero definitivamente vale la pena. Lo recomendamos ampliamente, será de bendición. Baruch en Israel y este servidor aquí en Sydney, Australia, les damos las gracias y les decimos shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.